Mientras todo esto ocurre, de un escándalo en otro, una televisora mexicana ha presentado un amplio informe que da cuenta acerca de lo que muchos saben. Están denunciando que la ayuda que estaría enviando el gobierno de Claudia Sheinbaum desde México a Cuba está siendo vendida y no se está entregando gratuitamente, como es el concepto de la ayuda humanitaria. ¿A usted le parece esto algo básico, algo obvio, pero no lo es? Habitualmente, la ayuda humanitaria que ha estado recibiendo Cuba a través de diferentes crisis a lo largo del tiempo termina siendo vendida en las tiendas recaudadoras de divisas que forman parte del monopolio empresarial que gobierna la dictadura en la isla. Esta ayuda humanitaria rara vez es entregada de manera gratuita. Por eso, las donaciones que han llegado hasta Cuba procedentes de los Estados Unidos con la venia de la propia administración estadounidense han llegado escoltadas y han sido distribuidas por la Iglesia Católica y sus instituciones dentro del país para evitar que la ayuda no llegue a manos inescrupulosas, llegue finalmente a las manos de los más necesitados. La Iglesia ha estado custodiando todos estos bienes y los han entregado a quienes más lo necesitan. Pero esta no es la suerte que al parecer ha estado corriendo toda esta ayuda humanitaria que va en estos barcos y que Claudia Sheinbaum, a nombre del gobierno de México, de manera solidaria, ha estado enviando a la isla. Vamos a compartir parte de este informe de la televisión azteca de México, donde se denuncia cómo es vendida en tiendas recaudadoras de divisas la ayuda que manda el pueblo y el gobierno mexicano. Buenos días, mi gente. Embajador cubano revienta a Ricardo Salinas Pliego y avergonzado le dice al pueblo mexicano que no le crean a este personaje siniestro, porque Ricardo Salinas Pliego en uno de sus programas sacaron una nota informativa de una supuesta investigación donde decía que el gobierno cubano estaba vendiendo la ayuda humanitaria que México les enviaba. El embajador cubano se puso fúrico y reventó a Ricardo Salinas Pliego, no sin antes pues disculparse con el gobierno mexicano por esta nota y asegurando que son puras noticias falsas. Esta información, mi gente, ya está siendo retomada por todos los medios de Latinoamérica y de Estados Unidos, utilizando como una fuente confiable a Televisión Azteca. TV Azteca en su reportaje no mostró ninguna prueba, solamente algunas voces de cubanos que aseguraban que sí, que estaban vendiendo todos estos productos mexicanos, pero pruebas así contundentes no sacó ninguna. Vamos a escuchar cómo el embajador de Cuba en México le refuta a Ricardo Salinas Pliego. De Ricardo Salinas Pliego. No es tampoco la primera vez que este tipo de eventos se hacen en el auspicio de Ricardo Salinas Pliego. Se han ofrecido también otras conferencias, como la directora de la organización Archivo Cuba, también desde Miami, desde esta Universidad de la Libertad, con esta promoción de ideas de libre mercado y el liberalismo político. Fíjense. Sin decir una sola palabra del bloqueo criminal y genocida que Estados Unidos desde más de 6 décadas está asfixiando a la isla, sacaron un documental visual que además está lleno de inteligencia artificial y videos de muy dudosa procedencia. También notas, que ahorita vamos a ver solamente la portada, porque por supuesto que no vamos a reproducir aquí esta propaganda. Pues esto, ¿no? Dice acá, Crisis Cuba, productos donados por el gobierno mexicano son vendidos en distribuidoras de La Habana. Estas declaraciones tan delicadas, porque por supuesto que ponen en riesgo la ayuda humanitaria que las y los mexicanos, y nosotros estuvimos ahí viendo pues cómo se llevaba esta ayuda humanitaria, gracias también a, no solo, y claro, parte muy importante de las autoridades de la Ciudad de México y también nacionales en este envío de víveres, pero también de organizaciones civiles, y poniendo en duda que estos insumos de ayuda humanitaria, frente al reciente también bloqueó por parte de Estados Unidos de imponer aranceles a cualquier país que enviara hidrocarburos a la isla, otra medida más de asfixia hacia el pueblo cubano.
Y bueno, ahora lo pone en este cuestionamiento. Para hablar de esta situación tan delicada, tenemos el honor de tener ahora en enlace a Eugenio Martínez Enrique, que es el embajador de Cuba en México. Don Eugenio, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días y muchas gracias por tenernos. Muchas gracias a usted por tomarnos esta comunicación que nos parece pues más que nunca muy relevante. Nosotros tuvimos la oportunidad de asistir a este evento que se hizo hace un par de semanas en la Embajada de Cuba en México y veíamos pues todo el entusiasmo de las y los mexicanos que nos reunimos ahí, no solo con esta solidaridad, digamos, materializada, ¿no?, en los víveres, sino también en este acto político. Recordamos muchísimo, embajador, sus palabras, donde hace referencia pues precisamente a esta guerra propagandística contra el pueblo cubano. Usted mencionaba, ¿no?, que afortunadamente en los pueblos no se ha logrado infiltrar pues esta mala información, y también usted hacía mención, ¿no?, de cómo es posible que se haga este juicio hacia el pueblo cubano, que ha sido tan solidario no solamente en materia médica, ¿no? También mencionaba usted, nos recordaba el apoyo contra el apartheid en África, la historia de Cuba en general, con toda la solidaridad de los pueblos, y que ahora se cuestione que también dentro de la propia organización que ha estado luchando precisamente contra esta bota imperialista que ha asfixiado a la isla desde hace 60 años y que se esté cuestionando si la ayuda llega o no. ¿Nos puede primero, por favor, porque también vimos con mucha atención los tweets que ayer usted emitió por medio de redes sociales, pues la respuesta a esta información falsa por parte de TV Azteca, embajador? Sí, muchas gracias. Nosotros hemos percibido que está en marcha el reforzamiento de una campaña política, una operación política comunicacional contra Cuba que tiene muchas aristas. Y el llamado medio de comunicación, porque para mí es un aparato político y de propaganda, TV Azteca, utiliza la mentira, testimonios sesgados, distorsionados, para unirse a esa campaña. Sus socios de Miami, que usted mencionó algunos, que curiosamente reciben financiamiento del gobierno de Estados Unidos. ¿Para qué? Distorsionar la realidad de Cuba. Qué bonita compañía, ¿verdad? Y aquí tratan de oscurecer, empañar, demeritar una campaña de la sociedad civil mexicana que usted fue testigo. Decenas, miles de mexicanos de cualquier rincón de este bello país han ofrecido lo poco que tienen o lo mucho que tienen, no importa cuánto, para que llegue al pueblo cubano, y las autoridades cubanas así lo han hecho. Inmediatamente se inició en Cuba la distribución de las donaciones recibidas que el gobierno generosamente de México envió a Cuba a través de 4 embarcaciones y un avión en 3 momentos distintos, unas 3.000 toneladas. Entonces aparece un pseudo periodismo que para mí son embusteros profesionales, lo digo y lo repito, porque se dedican a mentir, actúan, hacen un performance, unos actores aparentemente sensibilizados con una situación, y lamentablemente intentan engañar a un pueblo tan humanitario como el mexicano, que ha contribuido con sus recursos a paliar los efectos del crimen que comete Estados Unidos contra Cuba. Como usted dice, los pueblos no se han dejado engañar. Tenemos enormes manifestaciones de solidaridad con Cuba. ¿Y qué quiere TV Azteca? Desmovilizarlo. Y a la vez se convierte en cómplice de un genocidio, porque la orden ejecutiva que impide que a Cuba llegue petróleo y que debería ser usada por muchos países, la orden ejecutiva que impide los ingresos a Cuba, que trata de paralizar el sistema que creamos en Cuba para que la salud llegara a todos, la educación llegara a todos, es un crimen, y debería darle vergüenza a una persona ponerse delante de un micrófono y hacer tal infamia. Decir que Cuba vende la ayuda es una vergüenza. Y debo decir algo, intentan confundir con el siguiente elemento, y esto es muy importante. Cuba y México tienen relaciones comerciales. Cuba compra en México sus empresas, las empresas cubanas, las empresas privadas, productos mexicanos, frijol de muy buena calidad, arroz de muy buena calidad, conservas,
hasta frutas, agua, productos elaborados de la industria alimentaria mexicana. Y claro que eso se vende en Cuba. Pero entonces presentan a unas voces, si usted ve esa fabricación, unas voces que de pronto dicen que están viendo unos productos mexicanos en una tienda en Cuba. Y esa gente que no sabemos todavía quiénes son, no se han identificado, aseguran que es lo que México donó a Cuba, lo que donó el pueblo mexicano y el gobierno mexicano. ¿Cómo lo saben? ¿Cómo pueden confundir tanto a la gente si no participaron ni en el acopio de esa ayuda, ni en el traslado a Cuba, ni en el recibimiento, ni en la distribución, mientras la televisión cubana, los canales de comunicación en Cuba han ido mostrando cómo se entrega gratuitamente la ayuda, a quién se le entrega, niños, mujeres embarazadas, ancianos, en qué provincia se entrega? Pero bueno, los embusteros profesionales así son, profesionales de la mentira, profesionales de la distorsión, y se paran con la cara dura a decir que la estamos vendiendo. Pero ya sabemos qué objetivo buscan: derrocar al gobierno popular y legítimo de Cuba y por el camino hacerle mucho daño a mi pueblo. Son cómplices de un crimen y los reto a demostrar lo que dicen. Es mentira que tienen evidencia. Solo han dicho con una foto distorsionada que son productos mexicanos en una tienda cubana. Eso no demuestra nada. Nada. Mentirosos, embusteros, y lamento usar estos términos, pero no hay otros. No hay otros. Estamos ante unos embusteros profesionales. No hay dos verdades, hay una sola. No hay medias verdades, hay una sola historia. Y es la historia que nosotros hemos contado. Lo demás es fabricación, distorsión, aprovechando que tienen una pantalla y una audiencia. Dicen mentiras sin que nadie los pueda retar. Y yo los reto a que demuestren lo que están diciendo, porque es mentira. No tienen cómo establecer una traza entre un producto que salió de México y llegó a una tienda. No tienen cómo. Tienen unas voces sin rostro, que no sabemos si lo hicieron en Miami, por cierto. Tienen una inteligencia artificial con unos militares que no usan ni siquiera el atuendo militar cubano. Engañan hasta de esa forma. No se tomaron ni el trabajo de revisar cuál es el uniforme de los militares cubanos y lo ponen ahí como si estuvieran controlando la ayuda que llegó de México. Son mentirosos. Es burdo, es una campaña burda y me da pena con el pueblo mexicano que pudiera ser engañado por estos que son unos profesionales de la desinformación. Eso fue, mi gente, pues la reacción del día de hoy. En Latinoamérica se esparce esta noticia, supuesta fuente de televisión azteca que no puede comprobar, y el gobierno cubano, muy avergonzado con los mexicanos que ayudaron desinteresadamente, pues explica que son puras noticias falsas. ¿Usted de qué lado está? ¿A quién le cree? Pues lo leo en los comentarios.